Nos encontramos en el Salón Tertulia del Casino de la ciudad de La Laguna. Hoy vamos a entrevistar al profesor Luis Balbuena Castellano dentro de un ciclo, una colección de vídeos que hemos denominado Testimonios de la Educación en Canarias. La razón y el motivo de comenzar con el profesor Luis Balbuena es porque, de algún modo, aparte de ser una persona muy relevante en lo que es la enseñanza de las matemáticas en la educación secundaria, no solo en el contexto canario, sino también español e iberoamericano, es porque fue el primer consejero de educación del recién creado en el año 1983 Gobierno Autónomo de Canarias. Yo viendo de algún modo su biografía, su currículum, aparte de haber sido catedrático durante muchos años, casi 40 años, de matemáticas en la enseñanza media y aparte, evidentemente, de haber sido el primer consejero de educación y haber publicado, yo diría que un centenar o un poquito más de centenar de trabajos, viendo su currículum, como digo, destacaría también, y me he quedado un poco sorprendido, de que es miembro, ha recibido la medalla o el concepto de caballero de palmas académicas otorgada por el gobierno de Francia, la encomienda de Alfonso X el Sabio, medalla Viera y Clavijo al mérito docente, socio de honor de la Sociedad Argentina, Peruana y de Uruguay de Matemáticas, premio de la Federación Galdós de las APAS, etcétera, etcétera. Cofrade de honor de la Cofradía del Vino de Tenerife. Me llama mucho la atención este dato. Premio internacional del Centro Internacional de Conservación del Patrimonio Histórico, premio Alonso Nava y Grimón. Es decir, el listado es muy relevante, notorio y abundante, ¿no? Yo empezaría preguntándote, a ver, Luis, creo que eres muchas cosas, pero tú fundamentalmente, ¿qué te sientes? ¿Un docente, un matemático, un, no sé, divulgador del conocimiento? Dinos quién Bueno, eres. si se pueden ordenar, yo diría docente y en segundo lugar matemático, porque fue la formación académica que recibí, ¿no? Aparte de eso, bueno, pues también tengo mis aficiones como todo el mundo, pero yo destacaría de mi vida esos dos aspectos. Y yo preguntándote un poco de esta biografía, de esta trayectoria, insisto, de más de 4 décadas, ¿no? Dedicándote a la enseñanza y a las matemáticas. ¿Por qué las matemáticas? ¿Por qué no fuiste a lo mejor un experto iniciado en lengua, en historia, en física, no sé? ¿Por qué las matemáticas? Bueno, vamos a ver, la explicación de esas cosas suele ser compleja, pero bueno, yo la voy a simplificar. Por un lado, mi padre fue maestro y eso ya a mí me imprimió un cierto carácter, ¿no? La atracción por la docencia, porque además él venía a casa contando sus anécdotas y sus cosas, sus proyectos y demás, ¿no? Y en segundo lugar, porque las matemáticas, yo no sé por qué, pero se me daban bien. Y entonces ya yo desde la época de estudiante, pues hacía, digamos, trabajos de docente con mis propios compañeros. Y cuando llegó el momento de decidirse, que había ya que escoger la carrera, la verdad es que estuve dudando porque también me gustaba mucho y me gusta la geología. Entonces dudé entre geólogo o matemático. Y al final me decidí por matemáticos con la idea ya preconcebida de ser profesor de matemáticas de enseñanza secundaria. Era mi objetivo vital en aquel momento. Las cosas discurrieron más o menos bien y al final, pues, cuando terminé la carrera, en el año 69, yo terminé mis estudios académicos la víspera de la llegada del hombre a la luna, o sea que imagínate. Aquel día me quedé hasta la madrugada, que fue cuando dieron las imágenes y demás. Pero bueno, tuve la gran suerte eso fue en julio, pues en septiembre, por unas circunstancias también completamente aleatorias, consigo tomar parte como profesor de la recién creada Facultad de Matemáticas de La Laguna. ¿Qué te parece? O sea, pasé de Santiago, que fue donde estudié la carrera, en julio, a La Laguna en septiembre, en la Facultad de Matemáticas. Y fueron 5 años muy intensos, muy bonitos en la facultad, explicando matemáticas a futuros profesores, algunos de los cuales
pues me han superado extraordinariamente en cuanto a conocimiento y en cuanto a carrera académica, pero fueron muchos 5 años intensos hasta que se convocaron unas oposiciones a instituto, a catedrático de instituto, me presenté, la saqué y a partir de ahí pues mi vida ya tomó el rumbo que yo quería desde el principio. Profesor de matemáticas de instituto. Casi lo apuntaste, pero ¿por qué quisiste ser profesor o enseñante de matemáticas? Bueno, pues por eso yo veía que tenía, en fin, una cierta facilidad para comunicarme con mis compañeros a la hora de conceptos que ellos no entendían, que yo procuraba buscar algún recurso, alguna estrategia para que me pudieran entender y, en fin, sin demérito de mis magníficos profesores, pues muchas veces los compañeros venían a que yo les explicara las cosas que no habían entendido en algún momento por parte del profesor, ¿no? Y entonces ya me di cuenta que, bueno, que esa podría ser una buena profesión para mí y sobre todo recuerdo de una manera especial a don Manuel Hernández, que además era paisano mío, era de Moya también, y que me dejó una marca, pero vamos, o sea, digamos, lo tomé como modelo casi de profesor porque fue magnífico y tú sabes que a veces los profesores nos influyen en estas cosas, ¿no? Para bien o para mal. El caso es que, bueno, me sentí siempre muy a gusto como profesor de matemáticas. O sea, empezaste a enseñar en educación secundaria, claro. Digamos, en los primeros años de la década de los 70 del siglo pasado. Más o menos, sí, ¿no? Sí, en el curso 69-70 okay. Empezó mi carrera. Entonces, que sea una pregunta obligada. ¿En qué ha cambiado la educación y en particular la enseñanza de las matemáticas desde los años 70 hasta la actualidad? Hombre, los cambios han sido muy notables y serían muy prolijos empezar a dar datos y demás, pero desde la propia disciplina, desde los contenidos de la disciplina, que han ido variando de una manera bastante notable, aunque queda ahí un reducto que parece que no sé, que no cambia para nada, hasta la presentación en los libros de texto, la preocupación del profesorado por formarse didácticamente para conseguir materiales, estrategias, etcétera, para conseguir transmitirla y enseñarla mejor. O sea que las organizaciones de profesores que se han creado, o sea que desde que yo empecé hasta ahora, efectivamente había unos cambios notabilísimos, ¿no? Y cambios, ya digo, tanto en contenidos como en medios. No se explica en las mismas condiciones con las que yo empecé, que era poco más o menos como lo hizo Newton, ¿no? Con pizarra y tiza, ¿no? A hoy que ya se tienen incluso aparatos, se tiene toda la parte tecnológica que está ayudando a que las matemáticas pues ya deje de ser la asignatura hasta ahora ogro. Nosotros lo conseguimos en el instituto donde yo trabajé muchos años, que fue el Virey Clavijo de aquí de La Laguna. Nosotros llegamos a conseguir, dicho por la propia directora del centro, que los estudiantes cuando hacían la valoración, la matemática no fuera la que tenía menos adeptos, sino que, en fin, llegamos a que la quisieran, a que la amaran. Volveremos a recuperar el tema de la enseñanza de las matemáticas. Como decía antes en la presentación, tú fuiste el primer consejero de educación ya cuando Canarias alcanza su autonomía, ¿no? Entonces, la pregunta casi es obligada. Era el año 1983, tú eras un joven profesor de esta materia en un instituto aquí en Tenerife. ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue el mecanismo que hizo que tú te convirtieras en ese primer consejero de educación? Bueno, cuestiones casi completamente personales y políticas también, ¿no? Yo en la época de profesor de la universidad, era la famosa época del penenado, de los PNN, y allí pues tuve la fortuna de conocer a mucha gente interesante, que incluso de ellos han sido amigos míos de toda la vida, de esos amigos permanentes y fieles, ¿no? Y tuve la fortuna, como digo, de conocer a uno en especial, que fue a Jerónimo Saavedra, porque Jerónimo Saavedra en aquel momento era PNN también, porque claro, también pasó por esa etapa, y él era el que había sido elegido representante de los PNN por la Facultad de Derecho, y yo lo había sido por la Facultad de Ciencias. Eso me hizo compartir con él determinadas experiencias interesantes, y bueno, yo ya tenía en aquella época fama de ser un poco, en fin, izquierdoso, digamos, ¿no? No llegué a afiliarme nunca al partido, pero sí trabé una amistad muy sincera, que conservo afortunadamente, con Jerónimo,
Y cuando ya recuerdas que en el año 82, en octubre, todas las encuestas preveían un triunfo aplastante del Partido Socialista, y a mí me pidieron, desde mi independencia, si yo quisiera o podría colaborar para tratar de sacar lo que se nos venía encima, o lo que se les venía encima, ¿no? Les dije que sí, y tuve un nombramiento previo al de consejero, que fue el de delegado provincial del ministerio en Tenerife. Claro, cuando me lo ofrecieron dije que sí. Recuerdo además como son de esas anécdotas que se te quedan grabadas, que el día de la lotería del año 82, es decir, el 22 de diciembre, me llamó el que era entonces, creo que era gobernador civil en aquel momento aquí en la provincia de Tenerife, que era Eligio Hernández, para ofrecerme la dirección territorial. Por supuesto le dije que sí. Y entonces esa etapa previa me dio posibilidad de conocer cómo estaba el sistema educativo, cuáles eran las raíces, las entrañas, ¿no? Y efectivamente comprobé que era un sistema educativo muy, muy, muy deficiente, ¿no? Y más todavía en la provincia de Las Palmas. Yo al fin y al cabo estaba en la de Tenerife. Pero bueno, el caso es que cuando ya se hacen las elecciones autonómicas y Jerónimo Saavedra pues es nombrado presidente, pues un día me llamó para si quería asumir la Consejería de Educación. Yo no sabía muy bien lo que era aquello, bueno, no lo sabía nadie, ¿no? Porque estábamos empezando. Y por supuesto le dije que sí, vamos, sin dudarlo además. Recuerdo que le puse un par de condiciones, cuando ya pues le di, en fin, le dije que me dejara pensar un poquito para... Total que le puse un par de condiciones que él pues aceptó. Yo le dije, bueno, yo lo único que quisiera es que si yo veo que esto me queda ancho, que me deje dimitir y que no intente disuadirme. Y eso se sonrió y demás. Y la segunda le dije, y por otro lado me gustaría que me dejaras elegir el equipo para que me acompañe en esta aventura. Total que se lo pensó un poquito más, pero me dijo que sí. Y aquello fue un poco la clave, o una de las claves, creo yo, ¿no? Es mi opinión, vista con tanta perspectiva ya, una de las claves de que aquello saliera adelante, porque me busqué un grupo de colaboradores ya conocidos por mí, que sabían cuál era su talla, ¿no? Y así pues empezamos a trabajar en aquella cosa que, ya digo, no sabíamos muy bien lo que era, teníamos muchas ideas, muchas cosas, pero porque ni siquiera la transferencia se había hecho. Date cuenta que nosotros tomamos posesión, creo que fue en junio, y el paquete, por llamarlo de alguna manera simbólica, es decir, la transferencia llegó en agosto, finales de agosto. Con lo cual tuvimos que empezar a planificar un curso que se venía ya a principios de septiembre, pues prácticamente sin tener muy claro, bueno, en definitiva, que nos entregamos al trabajo. Fue un trabajo duro, un trabajo intenso. Yo creo que dimos pasos muy importantes y algunos de ellos irreversibles. Y hablaste de eso, formaste un equipo. ¿Quiénes fueron esos compañeras de viaje en ese inicio? Sí, bueno, José Carlos Guerra, que asumió la viceconsejería con un papel muy acorde con su inteligencia. Cristóbal García Rosario, personal, Manuel Torres Estinga y Emilio Mayoral, Rosa Martínez Conde como secretaria general, que era una catedrática de inglés, pero con unas capacidades increíbles. O sea, ella iba a las reuniones de secretarios para preparar, por ejemplo, los consejos de gobierno y barriga, ¿sabes? Porque era de unas capacidades tremendas. Después tuvimos dos directores territoriales que hicieron un magnífico papel. En aquella época era una figura muy importante, que fueron Tony Miranda en Las Palmas y María Jesús Serviá, una mujer totalmente capaz, aquí en Tenerife, ¿no? La provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y ya digo, con ese equipo, bueno, y me queda el que desgraciadamente nos ha dejado, que es Ramón Álvarez Brown, que llevó toda la parte de construcciones escolares, que ahora cuando te dé algún dato, pues verás que fue un poco la estrella de aquella consejería, ¿no? Pues eso, ustedes llegan en el año 83, he estado repasando los decretos, la creación de la consejería es en junio, luego agosto, septiembre. Bueno, ¿y cuáles fueron los principales problemas a los que se enfrentaron? Bueno, problemas había muchos porque, como te nombraba antes, el sistema educativo era muy escuálido, ¿no?
La administración central, pues en fin, hacía lo que podía, estaba claro, pero está claro que no era todo lo que esto necesitaba, porque claro, esta es una región también un poco especial y por la fragmentación geográfica y demás, y algunas fórmulas que podrían servir a lo mejor para la ancha Castilla o para el Levante español, pues no servían para Canarias y eso había creado muchos problemas y demás. Entonces, en fin, diseccionar todo aquello y hablar de todo lo que hicimos nos llevaría varias horas, pero sí quiero destacar algunas cosas, ¿no? Desde luego, lo que era más llamativo era la red de centros escolares. No solamente ya por la escasez, sino además que ya tú sabes que en aquella época el ministerio tenía que hacer 8 colegios, encargaba en Madrid a quien fuera hacer un modelo, y ese modelo se llevaba lo mismo a Cáceres que a Galicia que a Canarias, y eran todos los centros iguales. Entonces una de las cosas que hicimos inicialmente fue hacer que los centros se adaptaran, hechos aquí por estudios arquitectónicos de aquí, adaptados a cada sitio en el que se iba haciendo, ¿no? Pero claro, lo más grave era la deficiencia, la falta. No quiero cargar con muchos datos, pero sí algunos significativos. Por ejemplo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria había una escasez tan grande que había como miles de estudiantes que estudiaban en centros de doble turno, e incluso había uno que recuerdo que se llamaba 29 de abril, que era de triple turno, o sea, mañana, tarde y noche, porque no había puestos escolares para... Entonces hicimos un plan de construcciones escolares que contó con el apoyo unánime, bueno, en primer lugar de Jerónimo Saavedra, como es obvio, ¿no? Pero aparte de eso, todo el equipo todo el equipo del gobierno, ¿no? Para acabar con aquella situación. Y yo a veces doy el dato y hay gente que lo pone un poco en duda, pero créanme que es verdad. Entre colegios nuevos, colegios que reformamos, colegios que ampliamos, etcétera, nosotros hicimos 302 colegios. Son muchos colegios para 4 años. Y se daba la circunstancia en algunos casos, en algunas ocasiones, para que veas un poco la intensidad y el calor y el ardor que pusimos todos en sacar esto adelante, de irme yo en el famoso Yefoil a las 7 de la mañana para Las Palmas para ir a un consejo de gobierno y venir de la consejería, de la parte de la Dirección General de Construcciones, con un proyecto hecho durante toda esa noche para yo llevármelo a Las Palmas y poderlo presentar en el Consejo de Gobierno. Eso se dio más de una vez. Y bueno, total que ese problema no es que se resolviera al 100% porque obviamente nosotros empezamos por donde había que empezar, bueno, por donde entendimos que había que empezar, que era la enseñanza primaria y el preescolar, y luego ya quedó el seguir, el que se hizo en los años posteriores, la parte de enseñanza media, ¿no? O sea, que ese fue quizá el problema más agudo y en el que, como te decía antes, Ramón Álvarez pues dio la talla como ninguno, ¿no? Ya después pues hay otras cuestiones en las que empezamos a trabajar que tenían un objetivo que nosotros entendimos, o yo por lo menos entendía, que era pues una especie de axioma socialista, ¿no? Que es la lucha contra las desigualdades. O sea, no podíamos permitir que un niño que estuviera en una escuela primaria no tuviera los mismos medios y las mismas oportunidades que un centro que estuviera en medio de la ciudad, ¿no? Y entonces se hizo un esfuerzo notable para conseguir que las escuelas unitarias salieran adelante. Yo también estaba un poco marcado, ahí quizá jugaba a favor el que mi padre había sido maestro de escuela unitaria y yo conocía muy bien cómo era aquello. Además yo tenía, y lo sigo teniendo, el cuaderno de visitas de la inspección. Cuando mi padre recibía a los inspectores, hacía una especie de acta, ¿no? Y yo veía cómo, por ejemplo, decía en una de ellas, en un salón de poco más de 20 metros cuadrados, hay como 50 niños que mantienen un orden. En fin, el inspector hacía, y por todo ello le doy un voto de gracia al profesor, al maestro, ¿no? Porque era como se llamaban ellos, ¿no? Bueno, te quiero decir con esto que todo ese tipo de situaciones intentamos, pues, en fin, las escuelas hogar, que en aquel momento jugaba, hoy ya quizás no sea tan importante su papel, pero en aquel momento era un papel muy importante porque la red de enseñanza media era muy escasa y entonces alumnos que vivían en zonas muy alejadas, si no tenían una escuela hogar en la que pernoctar, pues no podían estudiar. En fin, y así te podía ir desgranando todo lo que era la formación del profesorado.
los movimientos de innovación que en aquel momento tenían un papel tan importante. Recordemos las escuelas de verano, por ejemplo, el nacimiento de la Sociedad de Profesores de Matemáticas, profesores de Ciencias Naturales, profesores de Historia, en fin, que había una especie de ebullición con ganas. Yo lo noté en las muchas visitas. Yo visité todos los municipios que había y en todos ellos notaba unas ganas de salir adelante por parte de las autoridades municipales, por parte del profesorado. Y yo creo que se convencieron los que no estaban muy convencidos de que esto pudiera ser bueno, que la descentralización fue buena. El tener la posibilidad de decidir desde aquí fue bueno. En esta misma línea te preguntaría, ¿encontraste, digamos, los apoyos adecuados en todos los sectores o agentes educativos de la época? Quiero decir, desde la inspección, sindicatos educativos, nombraste los ayuntamientos, el Ministerio de Educación. Sí, sí. Bueno, por parte del Ministerio, por supuesto. Incluso en una ocasión fuimos Ramón Álvarez y yo a Madrid para plantear en fin, cuál era la situación del preescolar, que era, bueno, era la peor de todo el país. Y fueron tan sensibles que en unos presupuestos, no recuerdo de qué año, sería 85, 86, no recuerdo en cuál, apareció en el presupuesto del Estado una partida nominativa para el preescolar de Canarias. O sea que la sensibilidad allí estuvo, aparte de que era una evidencia, no era tampoco difícil de vender porque era una evidencia. Yo creo que en general sí hubo una colaboración y un deseo de sacar aquella situación adelante, yo diría que por parte de todos los sectores. Por ejemplo, las APAs, que además eran recientes y nosotros apoyamos en todo lo que pudimos, tal. Hombre, era su papel además, los más críticos con todo lo que nosotros hacíamos, obviamente eran los sindicatos, pero bueno, hay que tener en cuenta algunos detalles, uno de ellos importante, y es que todavía pues no se habían celebrado elecciones sindicales y entonces, claro, los sindicatos pues intentaban darse a conocer y denunciaban los muchos problemas que había. Algunos de ellos, que ellos nos decían, nosotros intentábamos resolverlos y otros pues eran de muy difícil solución, ¿no? El caso es que a pesar de no haber elecciones sindicales, nosotros manteníamos reuniones frecuentes, no digo periódicas porque no eran periódicas, pero sí frecuentes con los sindicatos y cada vez que a ellos les parecía que algún tema merecía la pena discutirlo, pues nos reuníamos y bueno, unos eran más catastrofistas que otros, porque ya se sabe que en este tipo de cosas pues se intenta hacer ver que la situación va fatal y que un poco ellos pues pretenden resolver esos problemas, y era verdad que había muchas cosas que estaban mal, pero yo creo que en general, incluso yo hoy recuerdo eso con una cierta nostalgia, ¿no? De tener que luchar casi, a veces dialécticamente con este tipo de cosas. Y luego hubo un problema que sí me preocupó al final, me produjo un nivel de preocupación superior a los otros, pero por una serie de razones que se mezclaban con lo estatal. Y era, lo podríamos llamar algo así como la rebelión de los alumnos de enseñanza media, ¿no? Que además eran los míos, ¿no? Mis estudiantes. Porque efectivamente la situación en la enseñanza media era mala y entonces claro, yo trataba de decir, mire, nosotros hemos empezado a trabajar por la primaria porque nos parecía que era la que necesitaba el esfuerzo. Ahora le toca a la enseñanza media. Incluso llegamos a hacer una especie de hoja de ruta, ¿no? Para seguir, y eso fue un poco lo que pacificó la cosa. Pero había manifestaciones que me preocupaban soberanamente porque recordarás que en Madrid también las hubo y hubo destrozos urbanos y escandaleras, ¿te acuerdas del cojo? Sí, sí. ¿Te acuerdas, no? Era cojo manteca. Exacto, ese, no me acordaba ya el apelativo. Efectivamente. Y claro, yo el temor que tenía es que algún grupito se desmadrara y fuéramos a tener aquí problemas que no queríamos, ¿no? Pero no, en general fue un comportamiento bastante... Hombre, gritaban, pedían mi dimisión, como era su obligación, como era lógico, ¿no? Y demás, pero eso no me preocupaba un poco más lo otro. Reunirme con ellos no tuve ningún problema. Incluso recuerdo como anécdota, que esta me la recordó el otro día Manolo Torres, me parece que fue, que en una de las reuniones con los estudiantes fue casi a final de curso, y entonces ya cuando ya nos íbamos a despedir y un poco la cosa ya se había distendido un poco y tal, les pregunté yo, bueno, ¿y cómo va esto de la selectividad? O como se llamara entonces, no me acuerdo cómo era. ¿Cómo va esto de la selectividad?
Y me dijo uno de ellos, hombre, yo tengo ahí unos problemas porque yo no me aclaro mucho. Ah, vente para acá. Y los cogí y los puse en una mesa allí y me puse a explicarles cosas de las que les iban a preguntar de los tipos de problemas que les iban a poner. Y estuvimos allí como media hora, 3/4 de hora, enseñándoles yo cosas de matemáticas, ¿no? Quiero decir que... Pero sí, reconozco que fue un momento de los más desagradables para mí. El resto, pues no, bueno, los vecinos, las asociaciones de vecinos, las APAs en general eran bastante comprensivas. Al principio hubo algunas tensiones porque la situación era tan extrema y tan delicada y las promesas que se les habían hecho eran tantas y no cumplidas que nos intentaban colocar en el mismo vagón y nosotros, pues claro, teníamos que aguantar chaparrones y convencer con los hechos de que éramos distintos, ¿no? En una ocasión recuerdo que al sentarnos con las APAs, el cuadro directivo y demás, un padre un poco exaltado, nos echó una pilípica que estábamos Ramón y yo, digo, yo me voy a ir. Total que entonces Ramón se levanta y dice, miren señores, si este es el tono en el que vamos a hablar, nos vamos. Yo me quedé lívido, ay mi madre, ¿cómo va a reaccionar? Entonces el director del centro me dio y dice, no, tranquilo y tal. Total que empezamos a hablar, tal, y a los 3 meses aproximadamente el colegio aquel estaba licitado ya. Y pudimos salir de aquel atolladero que fue realmente de los más delicados que yo viví porque era una especie de agresividad ancestral, ¿no? La falta la falta de credibilidad que tenía en general en la política, en el sentido que se promete y luego pues no se cumple o se va alargando el cumplimiento y demás. Pero no, creo que cumplimos, hicimos un trabajo muy intenso, yo lo recuerdo como una de las etapas más intensas de mi vida y incluso el equipo nos seguimos reuniendo, que señale que entre nosotros aquella amistad que ya existía se fortaleció y de vez en cuando nos reunimos a compartir y, en fin, nuevas experiencias. Precisamente iba a preguntarte por esto, ¿no? Es decir, visto ya con el paso del tiempo, de estas casi 4 décadas de la época, ¿de qué medidas o logros te sientes, o el equipo se siente orgulloso, visto el paso del tiempo? ¿Y cuáles quizás no se cumplieron o quedaron frustradas? Bueno, yo creo que orgulloso, yo podía decir sin petulancia, que orgullosos estamos prácticamente de todas las medidas que tomamos. Primero porque estábamos partiendo de cero, o sea, aquí no había nada, esto era una tabla rasa, ¿no? Todo lo que se hacía antes de estar nosotros venía del ministerio y, en fin, era una cosa que ya sabíamos cómo era, ¿no? Por lo tanto, nosotros cuando nos hemos visto, en fin, de todos estos años siempre nos hemos sentido satisfechos de lo que hicimos. ¿Que se podrían haber hecho más cosas? Sí. ¿Que se podrían haber tomado otras medidas? Sí, por supuesto, pero claro, lo que intentamos que era resolver el problema de la mala escolarización y transmitir al profesorado una ilusión por el trabajo y un prestigio de la escuela pública que lo tomó en esa época y demás, pues yo creo que eso sí lo logramos. Ten cuenta, por ejemplo, que pusimos en marcha los centros de profesores, ¿no? Que es una fórmula de apoyo al profesorado que ha dado muestras de ser completamente... Y que siguen vigentes. Y que siguen vigentes, no, hay muchas cosas que fueron irreversibles, ¿no? Toda la política de comedores y de transporte escolar, que era un medio caos anteriormente. Te puedo decir, en fin, ya digo, lo digo sin petulancia, que yo no soy nada petulante, pero sí te puedo decir que nosotros pusimos en marcha proyectos que otras comunidades nos pedían para tratar de llevarlo a otros lugares. El que más recuerdo ahora mismo es el de educación compensatoria, porque trataba de compensar precisamente aquellas zonas que habían sido más deprimidas educativamente, tratar de compensarlas con medios, con recursos, con profesorado, etcétera, ¿no? Y apoyar a las personas que habían pasado por el sistema educativo y que no lo habían podido aprovechar por circunstancias muy diversas, ¿no? Otra medida que nosotros tomamos y que también nos pidieron datos fue que había una costumbre ancestral en los colegios de primaria de que uno de los maestros o maestras pues se dedicaba a toda la parte administrativa, porque claro, eso es un trabajo que hay que hacer, y era, en fin, no se podía poner a cargo solo del director o del que fuera, ¿no? Y entonces conseguimos crear la figura del administrativo en los colegios de primaria.
cosa que parecía un disparate, hasta que yo le dije al consejero de Hacienda, digo, mira, la alternativa es un funcionario que se dedica a eso en plan administrativo o un maestro que lo haga, tú me dirás. Claro, lo vio clarísimo, ¿no? Y efectivamente pusimos en marcha ese plan que luego nos pidieron de otros lugares datos para ver si podían implantarlo en otros sitios. O sea, te quiero decir entonces que, aparte de todas las cosas que se pudieron haber hecho y en fin, tal, lo que pusimos en marcha, creo que en la mayor parte de los casos fueron cosas irreversibles. Sí. Precisamente en esta línea, ¿cómo ves ahora la situación educativa en Canarias? Y sobre todo pensando un poco a medio o largo plazo, ¿qué problemas habría que seguir mejorando o abordando? Hombre, las cosas han cambiado mucho, tanto desde que nosotros estuvimos al frente de esa historia como desde que yo dejé la docencia. Date cuenta que yo llevo ya unos años de jubilado y aunque he seguido ligado a los centros por distintos cauces, voy a dar charlas, talleres, el comando matemático, en fin, estoy un poco, digamos, al loro de la cuestión, pero yo creo que hay cosas de la vida diaria de un centro que yo no manejo, no tengo todas las claves, ¿no? Yo sí veo, por lo que veo en mis compañeros, que por un lado, todo lo que significa preparación didáctica o preparación, digamos, deseo de hacerlo cada vez mejor, eso ha aumentado y está claro, y yo lo observo cuando voy por ahí. Pero luego ellos se quejan mucho de que hay una especie de burocratización exagerada, ¿no? Que quizá debería intentar rebajarse, además con todos los medios que hay hoy. No sé por qué eso no se intenta rebajar al mínimo para que efectivamente puedan dedicarse a la parte didáctica, a la parte de buscar estrategias y maneras de enseñar mejor, que no perder entre comillas, claro, el tiempo nunca es perdido, pero descargarle, digamos, de lo que podría ser la parte burocrática. Por otro lado, quizá ayudó el tema de la pandemia y los confinamientos, ayudó a convencer a mucha parte del profesorado que no lo estaba, de que los medios electrónicos ayudan. No es que sea la solución, cuidado, no digo que esa sea la solución, pero sí ayudan mucho además. Más aún cuando la gente que viene por abajo, la gente joven, pues eso es parte de su vida, eso es parte de... ¿no? En la época que nosotros éramos pequeños, la parte nuestra era el trompo y el jugar boliche, ¿no? Pero hoy no, hoy, es decir, los medios que ellos tienen para pasar sus ratos de ocio son esos, y por lo tanto la educación se tiene que adaptar, tiene que sacarle partido a esa... Yo creo que por ahí es por donde un poco pueden ir las cosas. De todas maneras, tenemos afortunadamente en Canarias gente muy cualificada, por lo menos en el campo de las matemáticas, que es el que yo conozco más obviamente, pues tenemos gente muy cualificada para preparar materiales, que lo están haciendo además, pero debería haber una política más decidida de preparación del profesorado, de formación del profesorado, para que eso sea una realidad efectiva, ¿no? Y no sé, espero que sí, que yo lógicamente apoyo en fin, todo lo que se haga por avanzar la educación y a veces, claro, lo leemos en la prensa como el profesorado se queja también de falta de medios. Bueno, pues está claro que ha quedado demostrado en todo lo que hemos venido pasando que la educación y la sanidad no pueden tener falta de medios, hay que poner los que hagan falta, ¿no? Así que no, yo espero que sí, que el futuro siga mejorando el sistema educativo. En el año 1987 finalizas, digamos, esta etapa política de responsable y consejero de Educación en Canarias y regresas al aula, evidentemente. Y a partir de allí sigues desarrollando, no digo que empieces, sino sigues desarrollando una importante labor, digamos, docente, no solo con el alumnado de enseñanzas medias, sino también con los colegas, compañeros, por impulsar lo que pudiéramos llamar la renovación o innovación pedagógica de la didáctica de las matemáticas. Entonces, es obligada pregunta porque tú has tenido ahí un protagonismo muy claro en esa época y años posteriores. ¿Cómo, con quién y por qué se creó la Sociedad de Profesores de Matemáticas de Canarias Isaac Newton? Muy bien, pues esa historia es muy bonita también. Muy bonita por la trascendencia que luego tomó lo que fue una idea de 4 profesores, ¿no? Estamos hablando, fíjate, del año 1977, pues a principios de curso.
en fin, nos conocíamos 4 profesores que estábamos en los institutos porque ya nos habíamos conocido en la universidad, teníamos una buena relación y la seguimos teniendo, como es obvio. Bueno, desgraciadamente 2 de ellos han muerto ya, pero una tarde quedamos en mi casa a las 5 de la tarde, como las buenas corridas de toros, ¿no? Antonio Martinón, Ángel Isidoro. Antonio Martinón, que fue rector de la Universidad de La Laguna. Sí, señor. Antonio Martinón, Ángel Isidoro, Manuel Linares y yo. ¿Cuál era el motivo? El motivo era que los 4 en aquel momento estábamos dando clases en enseñanza media. Y era un desasosiego tremendo ver cómo le costaba a los chicos el llegar a las matemáticas, cómo observamos que en algunas cosas la base era como muy deficiente y era una desesperación, ¿no? Porque nosotros intentamos hacer lo mejor posible, pero nos encontrábamos con ese problema. Entonces, claro, empezamos a hablar de ideas que se podían hacer, que si hacer equipos de trabajo y tal. Y al final, pues se pone sobre la mesa la idea de crear una sociedad. Bueno, aquello nos pareció que podía ser la solución, porque claro, decíamos, si nosotros 4 creamos un equipo de trabajo y mañana vamos a la inspección o al cabildo, a quien sea, a proponerle nuestra idea y llegamos a razonar de la siguiente manera. No es lo mismo que vayamos nosotros, 4 locos ahí, a decirle, mire, es que detrás de nosotros hay una sociedad que tiene 500 socios y que están esperando que esto se haga. Y claro, vimos que era una diferencia notable. Y entonces, en una tormentosa tarde de noviembre, pero tormentosa que yo creo que aquella tarde hubo un delta, un precedente del delta, una tarde de viento, de lluvia, una cosa horrorosa. Y cuando habíamos convocado a los colegas, además en el Viera y Clavijo, para reunirnos y hablar del tema, y yo esperaba vernos allí los 4 de nuevo, resulta que llegamos y estaba un aula completamente llena de colegas, pues deseosos de caminar adelante con este tema. Bueno, la idea se aceptó, vamos, con entusiasmo. Creamos una gestora y yo te puedo decir que eso fue, me parece que un viernes, habíamos quedado en vernos los jueves por la tarde allí en el Viera y a partir del siguiente jueves ya nos empezamos a reunir. Ya empezó la sociedad a trabajar, aunque había que hacer los estatutos, que nos lo aprobaran, nada. No. Pasamos de eso y empezamos a trabajar con esa gestión paralela, ¿no? Fue una etapa muy bonita porque empezamos a ver que aquello podía dar resultados. Pronto sacamos un boletín y organizamos unas primeras jornadas de que todavía se siguen haciendo, que las próximas son en abril en Las Palmas, son las 30 y pico, ¿no? Es decir, que vimos que aquello podía dar resultados. Y ya creo que sí, ya creo que lo dio. Porque la idea empezó a conocerse por ahí, cuando digo por ahí, digo por la península y demás, y empezaron a nacer sociedades que cuando tú leías los estatutos de esas sociedades eran los mismos nuestros, pero donde ponía Canarias ponía Andalucía o Aragón, pero eran los mismos. Y la cosa empieza a propagarse. Yo recuerdo haber ido a un congreso, un congreso que no sé si se sigue haciendo todavía, hispanoluso de matemáticas, que en aquella ocasión fue en Cantabria. Presentamos la sociedad, bueno, nos despidieron, bueno, nos sacaron a hombros porque no estaba permitido, ¿no? Pero fue una idea que fue muy bien acogida. Pronto surgió la idea de crear la federación. Bueno, a todo esto... Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. A todo esto, yo fui el primer secretario general de esa neonata sociedad y de presidente fue don Francisco Esteves, digo don porque era un hombre muy respetado, incluso por mí, claro, que era de Las Palmas, o sea, con lo cual ya empezaron ahí una serie de equilibrios. Y ya te digo, la sociedad inmediatamente se vio con 500 o 600 socios y con un entusiasmo tremendo para participar, porque claro, ya se sabe que en estas cosas hay un equipo que es el que lleva toda la gestión, pero luego cuando se llama arrebato o se llama tal, jornadas de 200, 300 profesores de toda Canarias, ¿no? Bueno, el caso es que nace la idea de hacer una federación española y se consigue en Sevilla, nos reunimos, y me convierto también en el primer secretario general de esa federación española. Y efectivamente trabajamos ahí como jabatos, el presidente Gonzalo Sánchez Vázquez, que era de Madrid. Total que en el año 95 acudimos a Santiago de Chile, a un congreso interamericano, y se plantea la idea de hacer una federación iberoamericana. Federación Iberoamericana de Educación Matemática. De Educación Matemática, sí, señor, la FICEN.
El caso es que en aquel momento pues no se vio conveniente porque había muchas sociedades, la peruana, de Bolivia, además que acababan de nacer y no sabían muy bien lo que yo les estaba hablando. Entonces se quedó ahí como una especie de velita encendida, que yo me encargué de mantenerla encendida hasta que en el año 2003, aquí en Canarias, en el puerto de La Cruz, se crea formalmente la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática. Y también soy su primer secretario La general. federación Se creó aquí. aquí Y siempre digo en el puerto de La Cruz de Tenerife, porque tú sabes que hay un puerto Cruz en Venezuela. En aquel no, aquí, en el nuestro, en el puerto de La Cruz. Fue un acontecimiento, yo creo, importante dentro de lo que es el mundo de la educación matemática. No quiero tampoco lo que no es, ¿no? Pero date cuenta que con esta federación, en las que están pues, Brasil, porque es iberoamericana, Brasil, Portugal, por supuesto, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, bueno, todo, casi todo, Paraguay. El caso es que entre todos hacemos una familia de más de 100.000 docentes de matemáticas del ámbito iberoamericano. 100.000, se dice pronto, ¿eh? Se dice muy pronto. Se dice pronto. Bueno, pues otra idea que nace aquí dentro de esa historia es la revista Unión, por iniciativa de, sobre todo de Antonio Martinón y yo, que me sumí inmediatamente al carro, hicimos una revista iberoamericana que se llama Unión, que llega a todo este profesorado. No la hacemos en papel, sino que es digital, ¿no? Y claro, tiene una cantidad de entradas que te quedas asombrado, pero de millones, ¿no?, de entradas en la revista. Esto que planteas es muy importante porque algo que nace aquí en el contexto de las islas se extiende a la península, y cuando digo península, España, Portugal, sí, España y Portugal, sí. Y ya pega el salto atlántico y ya llega a Latinoamérica. Eso te ha dado oportunidad, me imagino, sí, claro, de viajar mucho, ¿no?, hacia allí. Por supuesto. No sé, tu balance, ¿cómo encuentras la situación? Evidentemente, me imagino que será muy distinta en Argentina, en México, en Chile, a Uruguay o Paraguay. Pero en líneas generales, me gustaría que me comentaras un poco eso, tu visión, perspectiva de cómo está la educación matemática en Latinoamérica con relación al contexto español. Yo creo que este movimiento de profesorado, este movimiento asociativo del profesor de matemáticas, que yo no sé si en otras disciplinas existe, por lo menos con la intensidad del nuestro, yo creo que ha incidido bastante en la mejora de la enseñanza de las matemáticas, de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en todo este ámbito geográfico. ¿Por qué? Pues porque una de las, digamos, cosas que yo observaba, y esto por supuesto no va en detrimento del profesorado, ni mucho menos, era que en muchos casos la formación matemática que tenían los docentes de matemáticas era bastante escasa, era suficiente quizá para, pero... Y claro, esto nos ha permitido hacer cursos, hacer talleres, hacer cursos online. Yo dirigí un curso en Paraguay que se llamaba más curso ñandutí, de educación matemática. El ñandutí, sabes que es esa artesanía que tiene su procedencia en las rosetas de aquí, de Canarias, ¿no? Entonces es una artesanía muy bonita y tuvimos una entrevista con el ministro de Educación en aquel momento y él fue el que, como conocía ya el trabajo que yo había hecho sobre el ñandutí y las matemáticas, mire, pues le vamos a poner curso ñandutí, ¿no? Y fue una idea extraordinaria porque durante 2 años, de la mano de la OI, la Organización de Estados Iberoamericanos, pues que era el que financiaba todas nuestras idas y demás, los ideas y los materiales que se necesitaban, eso se extendió después a Ecuador, también se hizo, y todo esto iba elevando no ya el nivel de entusiasmo del profesorado, porque eso había que ponerle un muro de contención porque era extraordinario, pero sí su nivel de conocimiento, su nivel de estrategia para afrontar la enseñanza de las matemáticas, su nivel de actividades para poder entusiasmar a los estudiantes o atraerlos hacia las matemáticas. Y claro, yo creo que se abrió una nueva etapa que yo creo que está dando sus frutos, es decir, el nivel educativo dentro de la educación matemática en todo el ámbito iberoamericano ha subido. La OEI ha jugado un papel importante porque también se tomó un personaje, Juan Carlos Toscano, que bueno, se jubiló hace poco y yo creo que lo van a notar, como no hay alguien que coja la antorcha que él dejó ahí encendida para este trabajo, ¿no? Yo creo que ha habido avances que se pueden notar, ¿no? Te voy a plantear una cosa que me preocupa. Yo, como pedagogo, me tiene inquieto.
Siendo ustedes, digo, el profesorado de matemáticas, no solo en el contexto canario, Isaac Newton, en el español, etcétera, siendo tan activos y preocupados por la innovación pedagógica de la enseñanza de las matemáticas, tan creativos, porque hay un montón de proyectos, premios, no nombro en tu currículum los cantidad de premios, Ginés de los Ríos, etcétera, obtenidos precisamente por esta innovación de la enseñanza de las matemáticas. ¿Por qué todavía mucho alumnado español en general y canario en particular sigue obteniendo calificaciones tan bajas en matemáticas? El rendimiento no mejora. Bueno, sí mejora, hombre, ha mejorado. Antes se decía O es un tópico, o quizás sea sí, un sí, tópico yo creo que el ya no es un gustar las tópico, o sea, se matemáticas. dice ya por inercia, pero sí ha mejorado, y no solamente eso, sino que cuando se dice, no, es que a los alumnos no les gustan las matemáticas, digo, pues mire usted, está equivocado, o sea, esta tendencia a generalizar que tenemos en nuestra sociedad, yo no sé en otros entornos cómo será, pero aquí se generaliza aquello de matas un perro y te llaman mataperros y cosas así por el estilo, ¿no? Oiga, aquí hay muchos alumnos que les gustan las matemáticas, muchos no, yo diría que ya hasta muchísimos. Yo recuerdo en el Viera y Clavijo hacer nosotros lo que llamamos un torneo de matemáticas, que fíjate bien que era en el recreo. Y bueno, veías a lo mejor a 150, 200 alumnos, alrededor de alumnos que estaban resolviendo problemas de matemáticas. Entonces yo creo que por ahí hay algo de tópico. Es verdad que las matemáticas tienen su dificultad intrínseca, eso yo no lo niego nunca, y que tiene una cuestión que la voy a explicar, o la suelo explicar con un símil porque me parece muy gráfico, que es el símil de hacer un edificio. Tú haces un edificio pues haciendo los cimientos, poniendo unos muros, unas columnas, etc. Y está claro que si algún cimiento está mal, o le pusiste mal cemento, o una columna se te rompe cuando ya el edificio está terminado, pues el edificio se viene abajo. Pues el aprendizaje de las matemáticas tiene algo de ese edificio. Tú imagínate que un estudiante, pues el día que el profesor explica las fracciones, por poner un concepto muy popular, el día que explica las fracciones, en qué significa, qué bases tienen y tal, pues esa semana el estudiante ese no puede ir a clase porque está enfermo, porque tuvo un duelo, por lo que sea, ¿no? Bueno, ese alumno se va a quedar prácticamente para toda su vida con una deficiencia en las fracciones. Y tú dices, bueno, eso no tiene mayor importancia, un momento, que luego cuando llega la trigonometría, por ejemplo, tiene que manejar fracciones, y cuando llega no sé qué, tiene que manejar fracciones. Es decir, le va a quedar ahí como una especie de cemento mal puesto que le va a resentir el edificio matemático en cualquier momento. Porque esa estrategia de yo me explican el tema, me lo estudio bien, lo apruebo, y a Dios muy buena, en matemáticas no vale, no vale. Es decir, te lo estudias y tienes que retenerlo porque en el momento más inesperado te va a surgir. A lo mejor estás en segundo de, qué sé yo, de la ESO, pero en cuarto te aparece, o en primero de bachillerato, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas, ese es un elemento de la enseñanza de las matemáticas que es clave. Por eso yo siempre insisto, tanto en primaria como a los mismos padres de los estudiantes, que se preocupen de comprobar que sus hijos manejan los conceptos. O sea, la división no solamente es repartir, sino es repartir, pero hay que saber qué significa, cómo se puede afrontar, etcétera, ¿no? Para que cuando te aparezca una situación donde eso se utilice, tú lo sepas hacer, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. Y la otra cuestión es que efectivamente las matemáticas tienen un cierto grado de abstracción. Bueno, es que precisamente uno de los objetivos de la enseñanza de las matemáticas es aprender a generalizar, aprender a abstraer, en fin, ese es uno de los objetivos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor algunos estudiantes a ciertas edades no están aún preparados para captar lo que es la abstracción, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso puede suceder, pero para eso lo que hay medios, hay recursos, hay posibilidad de que se le pueda atender. Por lo tanto, yo pienso que si bien es verdad que las matemáticas tienen unas dificultades a la hora de estudiarlas y a la hora de aprenderlas, sin embargo yo creo que ese tópico tradicional se está superando. Se está superando porque además las propias editoriales han visto que los libros ya no son como antes, hay una preocupación por parte del profesorado, incluso de las administraciones, tal. Y otro elemento interesante, bueno, lo digo al hilo también y es que desde hace algunos años, afortunadamente, se han venido a prestar atención a aquellos alumnos especialmente dotados por las matemáticas. Entonces hay programas como el de StatMat o otro de desarrollo de talento precoz que tuvo la consejería, no sé si lo tiene todavía, yo participé en él. Y entonces, claro, todos esos alumnos que a lo mejor
en las clases de matemáticas se aburrían o no les daba lo que ellos necesitaban porque necesitaban más carnadas, ¿no? Pero resulta que no, que ya la administración incluso les atiende. Y eso también es otro paso adelante, porque eso son futuras, o sea, son cabezas que a lo mejor se hubieran perdido de no haber tenido esta oportunidad, ¿no? Yo viendo tus publicaciones, conferencias, etcétera, sé que tienes o posees una visión, enfoque, paradigma, por decir de algún modo, de enseñanza diferenciado a lo que es la enseñanza tradicional de las matemáticas. Sé que procuras vincularlo de algún modo a la vida cotidiana. ¿Cómo definirías o cómo caracterizarías ese enfoque tuyo? Bueno, sí, bueno, esto es una línea que seguimos muchos, ¿no? Que es hacer una enseñanza significativa de las matemáticas, es decir, procurar, siempre que se pueda, que todos aquellos conceptos, todas aquellas ideas que se van enseñando, en fin, a lo largo del desarrollo de los currículos, pues lo tienes en tu vida cotidiana. Y eso hay muchos ejemplos, hay algunos que pongo yo que son muy significativos. Por ejemplo, cuando se estudian las cónicas, pues yo recuerdo libros que ponían como ejemplo de cónica, como ejemplo de elipse, por ejemplo, el movimiento de los planetas alrededor del Sol. No, es que los planetas se mueven alrededor del Sol describiendo una elipse. Y tú dices, sí, muy bien, además fue un descubrimiento muy notable de Kepler y demás, pero no hay que ir tan lejos para ver una elipse. Y entonces le digo, tú tienes reloj, mírate tu reloj, míralo de frente. Entonces, claro, ven la esfera. ¿Cómo es la esfera? Es un círculo, ¿no? Bien. Póntela ahora así de lado y ¿estás viendo la esfera? ¿Estás viendo el círculo? No, no, estoy viendo otra curva. Esa es una elipse. Eso que tú estás viendo es una elipse. O sea, no hay que ir a los planetas, que eso si acaso Dios, si se pone muy lejos, a lo mejor lo ve. Porque es que además es casi un fraude, porque la elipse que describen los planetas alrededor es casi una circunferencia, es una elipse muy tenue que apenas se nota. Así que ese tipo de estrategias, o esa estrategia de intentar hacer muy significativa la enseñanza de las matemáticas, da buenos resultados, da muy buenos resultados. Yo siempre les decía, por ejemplo, ya que estoy con las cónicas, en la primera clase siempre les decía, miren, las cónicas son unas curvas tan habituales, tan en nuestro entorno, que todos ustedes por la mañana desayunan con 2 cónicas y algunos se acuestan con una cónica. No todos, pero algunos sí. Claro, eso les creaba, ¿cómo que me acuesto? ¿Y eso qué? Bueno, entonces les decía, bueno, pues estén atentos a la pantalla, ¿no? Que es una frase que ya yo les iré explicando todo eso, ¿no? Y entonces, claro, eso no cabe duda que crea una afección a las matemáticas. Ya no te digo después trabajo sobre los calados canarios, que también habría que hablar de eso, pero bueno, quiero decir que son, qué sé yo, las mismas cruces estas que se utilizan tanto, que se ven tanto, pues también se pueden explotar didácticamente con esta estrategia, etcétera, ¿no? Muchas. Tienes una obra, como digo, ya publicada muy importante, más de un centenar de trabajos. Yo destacaría Bueno, dos de los últimos, porque son recién publicados. Esta guía matemática de San Cristóbal de la Laguna, que además es bilingüe, en español e inglés, caracterizada, y creo que es continuación de otra obra que ya habías publicado años anteriores, donde intentas aplicar las matemáticas o tener una visión. Exacto. Encontrar matemáticas. Tú vas caminando por el casco histórico de la laguna, ¿no? Es decir, las matemáticas en la arquitectura, ¿no? Muy bien. Y evidentemente ya también este último libro, que ya el título nos dice que es muy reciente, que es Desde mi confinamiento, ideas y recursos para aprender en matemáticas, ¿no? Supongo que estos son, digamos, tus últimas preocupaciones. Sí, bueno, digamos, es parte de mis preocupaciones ya transformadas en libros. Ahí para la guía matemática encontré a una profesora, Tiffany López Nicholson, que tiene el inglés como lengua materna y que me hizo una traducción al inglés que, vamos, yo se la recomiendo incluso a los profesores de inglés porque es impecable. Pues claro, tú sabes que en los términos científicos, ¿no? En los términos matemáticos, el término en inglés, pues, en fin, tiene también su precisión, como es obvio, ¿no? Y luego, pues, en el libro, en el otro, Ideas y recursos para aprender matemáticas, pues, también hago una especie de resumen de muchos de los trabajos que yo hice, ¿no? Por ejemplo, un tema que se me ocurre ahora, que sé que está ahí, el de las banderas, ¿no? Las banderas del mundo, las banderas de los estados del mundo,
pues uno las ve y además, sobre todo los que tenemos ya algunos años, cuando las veíamos en las enciclopedias, las veíamos todas iguales, ¿te acuerdas? Ponían un rectángulo y lo mismo te ponía la bandera de Suiza que la de Gran Bretaña o la de España, ¿no? En el mismo rectángulo. Pues eso es falso, porque hay 22 modelos distintos de banderas en cuanto al largo y al ancho de esto. Y eso es un tema, es una situación, digamos, de la vida cotidiana a la que se le puede sacar un tremendo partido desde el punto de vista didáctico, porque ahí aparecen fracciones de todo tipo, aquellas, ¿te acuerdas? Periódicos puros, periódicos mixtos, etc. Pues ahí está. A mí cuando me lo explicaron no me dieron ningún soporte de la vida cotidiana donde estuvieran esos números, y mira dónde están, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que a mí me interesa personalmente. Yo soy del campo de las ciencias sociales. Quizás uno llega ahí, bueno, a donde sea, por la experiencia previa que ha tenido como escolar, en su formación inicial. Entonces, yo las matemáticas, estudio en los años 60, principios de los 70, se me atravesaron. Y quizás por eso preferí las ciencias sociales. Para alguien así que hemos sido o no hemos tenido quizás a los docentes adecuados en su momento, si te pregunto, ¿para qué sirven las matemáticas y por qué debo aprender matemáticas? ¿Qué responderías? Bueno, vamos a ver. En fin, esta es una pregunta que me han hecho muchas veces, ¿no? Pero hay una especie de argumento de autoridad que no es que sea convincente, pero sí lo voy a decir, que es el siguiente. Resulta que las matemáticas son probablemente, yo creo que casi con seguridad, con una probabilidad 1, la única asignatura que se da en todos los planes de estudio de todos los países del mundo. Entonces, con ese argumento yo te podría decir, hombre, si lo hacen, por algo será. Yo no sabría decir cuál es la razón profunda, ¿no? Pero por algo tiene que ser, si no, ya la habrían quitado. Bueno, dejando eso como una especie de chascarrillo, o sea, indudablemente las matemáticas desarrollan o sirven, ¿no?, para desarrollar unas capacidades que todos tenemos, ¿no? Por eso yo, cuando un alumno me dice que no le gustan las matemáticas o que las rechaza y más, digo, me resulta raro, porque tú una de las capacidades que tienes es la capacidad de razonamiento, la capacidad de abstracción. Eso no la tienen nosotros vamos al loro parque y aplaudimos a rabiar cuando vemos que a un loro le dices 3 y él hace tin, tin, tin. ¿Por qué? Porque parece como si el loro se hubiese metido en nuestro campo de razonamiento, ¿no? Porque ese es exclusivo de... Entonces tú tienes que tener capacidades para estudiar matemáticas. No te la habrán sabido explicar bien, tú no la supiste ver bien desde el principio, no te la enfocaron. En fin, alguna razón tiene que haber, porque tienes capacidad. Yo he tenido experiencia de gente mayor a las que, por ejemplo, les propones problemas de matemática recreativa y los tipos se quedan asombrados y dicen, pero si yo fui un tronco en matemáticas siempre, pues tienes una capacidad de raciocinio que agüita, ¿no? Por lo tanto, las matemáticas yo creo que ayudan, y eso está claro, eso no lo discute nadie, ¿no?, a desarrollar. Eso no quiere decir que otras asignaturas no lo hagan, porque a veces dice que no tenemos la exclusividad, por supuesto, pero que ayudan a desarrollar capacidad de razonamiento y de organización, etcétera. Eso está claro. Incluso hay profesores que han hecho experiencia de poner situaciones problemáticas a los estudiantes. Y, por ejemplo, tú entras en una habitación, vas a encender la bombilla y no te enciende. ¿Qué haces? Y entonces las respuestas a lo que harían coinciden con los conocimientos y las capacidades matemáticas de esos alumnos. Porque pues llamaré a mi padre para que me ayude. Dice, no, pues miraré a ver si la bombilla está fundida, o miraré a ver si el plomo que decíamos antes está fundido. En fin, que empiezan a buscar posibilidades racionales de resolver el problema, ¿no? Y yo creo que eso se traduce después en la vida cotidiana. O sea, tú tienes que afrontar una situación, y el tener capacidades de razonamiento, de ordenación del pensamiento para hacer problemas, etcétera, etcétera, te ayuda a afrontar esas situaciones, ¿no? Ya no me quiero meter en que efectivamente la vida es matemática, que el desarrollo que tenemos no hubiese existido de no haber sido por las matemáticas. Bueno, todo eso ya son cosas que permitan por lo menos no dudar de que las matemáticas son importantes. Yo siempre, alguna vez que me hacen estas preguntas en radio y demás, digo, mire, si no fuera por las matemáticas, nosotros no podríamos estar hablando por la radio. Porque las matemáticas surgen porque hubo un individuo que se llamaba Isaac Newton, junto con Leibniz, que descubren una herramienta matemática, que es la derivada, que es la que ha permitido llegar a lo que tenemos hoy. Si ese concepto no se hubiese inventado,
estaríamos todavía, pues no sé, desde luego transmitiéndonos por humo, ¿no? Pero por poco más, porque todo esto se ha desarrollado gracias a que las matemáticas sirvieron para resolver un montón de problemas tecnológicos que estaban ahí parados. Por lo tanto, decir que las matemáticas no sirven para nada o que para qué las estudio, ya para empezar sería un poco de ser desagradecidos, ¿no? Y por otro lado, te ayuda con toda seguridad a desarrollar esas capacidades que son tuyas, son de la persona. Evidentemente, decimos que ya vivimos una sociedad digital, o sea, ya los dígitos nos acompañan, nos invaden y nos Sí, inundan. señor. Claro. Ya para ir terminando y no alargarnos más, desde esta mirada ya de viejo profesor de matemáticas, ¿qué consejos darías o recomendaciones a los profesores que están en formación o bien son noveles que están arrancando a enseñar en la educación secundaria? Bueno, yo cuando me jubilé, desde distintos ámbitos me decían que por qué no hacía eso que tú estás diciendo, que por qué no hacía una especie de recomendaciones. Entonces me esforcé por ir apuntando ideas, ¿no? Y al final terminé de aquella especie de razonamiento, las conté y vi que eran 12. Y claro, uno está acostumbrado a los decálogos, quizá por esa deformación judeo-masónica, no, judeo-cristiana, Otro etc. número que nos condiciona. Y entonces, cuando me salieron 12, digo, pues no lo voy a cambiar porque todas me parecen importantes. Y hice un dodecálogo, ¿no? O sea, en vez de un decálogo, dodecálogo son 12, ¿no? Y bueno, yo ahí en ese dodecálogo pues trataba de expresar cosas de las que tú me estás pidiendo, ¿no? Y yo la primera que puse, además creo recordar que la redacté más o menos así, porque hace algún tiempo que no lo veo, era ir a clase de matemáticas con la ilusión del primer día y que tus alumnos lo noten, porque no es lo mismo ir tú con la ilusión por dentro, pero que luego a lo mejor vayas en plan cansino. No, que tus alumnos noten que tú tienes ilusión por hacer ese trabajo. Y yo creo que esa es una de las claves, ¿eh? No se puede ir a una clase, ay, ¿qué toca hoy? No, eso destiérralo. O sea, tienes que ir, venga, en fin, tratar de estimular a los estudiantes, ¿no? Y luego, pues, preocuparnos mucho de que los conceptos que se expliquen queden bien aprendidos por los estudiantes. Yo procuraba en mis clases, de luego, que ningún estudiante se me quedara atrás, ¿no? Cuando veía que alguno lo llamaba aparte o le daba alguna cosa especial o lo que fuera, pero que los conceptos que vayas dando, por eso, por lo que decía antes, por la construcción del edificio, ¿no? Le quedaran sólidamente aprendidos, ¿no? Aprehendidos, creo que hay una palabra con H que un poco expresa esta idea, ¿no? Entonces, ilusión, preocupación por el estudiante, comprender que son unos chicos y chicas que están en unas edades que buscan modelos, en unas edades que suelen tener muchos conflictos, no minimizarlos, porque eso son boberías, no, los conflictos sentimentales en esa época son muy importantes para estos chicos y estas chicas, no los puedes minimizar. A veces llegabas a clase y te encontrabas a un chico, una chica generalmente alelo y hasta taciturno, triste, bueno, oye, ¿qué te pasa? A lo mejor te enterabas porque a lo mejor que sus padres se acababan de separar o que se le había muerto su abuelito con el que tenía una relación muy estrecha, todas esas cosas influyen. Y el profesor no puede hacer, pasar de eso, no, tú tienes que involucrarte y tratar de ayudarle, ¿no? Yo qué sé, me parece que una de las últimas cosas del dodecálogo de ese era que el profesor debe ser un buen escuchador. Un buen escuchador no es el que presta los oídos y te vas, no, un escuchador es el que escucha y luego asimila lo que acaba de escuchar y si es necesario, pues, en fin, dar una respuesta, que a veces la respuesta puede ser una simple sonrisa o un golpito en el hombro, no tiene por qué ser un rollo, ¿no? O sea, pero que sepa escuchar los mensajes que estos chicos y chicas nos dan a través de sus actitudes, de su manera de ser, este es un rollo, este no me gusta, en fin, esas cosas hay que escucharlas, ¿no? En fin, pero sobre todo eso, tener ilusión por lo que se hace. Yo creo que esa es una clave muy importante. Bueno, Luis, agradecerte tremendamente en nombre de todo el equipo de la Cátedra de Tecnología y Educación, de la Universidad de La Laguna
y Fundación Mafre Guanarteme el que te hayas prestado a esta entrevista. Es decir, abrimos con la misma todo lo que esperemos que sea una colección de vídeos, de testimonios de personas relevantes e importantes de la historia reciente de la educación en Canarias. Hombre, ¿Quieres aportar algo más? no, no, Para... hombre, decir que tampoco yo he pretendido aquí montar cátedra ni mucho menos, sino simplemente transmitir mi experiencia, que espero que sirva, pero no considero que sea una persona tan relevante como tú intentas decir. Yo te lo agradezco y les deseo mucha suerte en este proyecto porque me parece importante, porque como os he dicho tantísimas veces, la educación merece eso, cariño y atención. Pues nada, muchas gracias. Bueno, hombre, suerte.